Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ciertamente Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Vamos a tener expectativa porque Dios siempre viene al culto. La reunión es con Él. Amén. Así que Él se pasea en medio de la congregación. Y de seguro que te va a hablar y te va a tocar y cualquier cosa buena puede pasar aquí. Amén. Pero hay que tener expectativa y esperar en el Señor. Bien, en el día de hoy hay una palabra que vamos a compartir. Y vamos a ir al libro de Primera Tesalonicense en el capítulo 5. Primera Tesalonicense, capítulo 5, versículo 23. La palabra dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Repito, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Se pueden sentar. Yo quiero hablar acerca de vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu. Esto de vivir en el Espíritu es abundante en la Biblia, por doquiera somos exhortados a andar en el Espíritu. La Biblia dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué es el espíritu? ¿Qué es el alma? Yo a veces me pongo a buscar eso dentro de mí y digo, ¿dónde está escondido el espíritu? ¿Y dónde está escondida el alma? Y trato de entender quién soy yo y todo lo que Dios ha puesto dentro de mí. Y es necesario, muy importante que nosotros podamos entender lo que es el Espíritu si vamos a ser espirituales, si vamos a vivir en el Espíritu. Gloria al nombre del Señor. Somos tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo del polvo de la tierra. Tomó arcilla y Él hizo al hombre. Y sopló aliento de vida por su nariz. Y el hombre fue un alma. El hombre fue un ser viviente. Pero en ese momento en que Dios sopla aliento por la nariz del hombre, en ese aliento fue creado el espíritu del hombre. El hombre ya tenía el cuerpo muerto, lo que Dios hizo con sus manos, y entró el espíritu. Y cuando el espíritu entró en contacto con ese cuerpo muerto, entonces se produjo la vida. Y esa vida
que se produjo dentro del hombre fue el alma. El alma fue creada simultáneamente a través de ese soplo. Y la palabra original de cuando Dios sopla aliento de vida es Shai. Y está en plural, lo que significa que Dios hizo una creación doble. Creó tanto alma como espíritu dentro del hombre. Gloria al nombre del Señor. Entonces, esto que el Señor hizo hace al hombre diferente a los ángeles. Los ángeles son espíritus. Ellos no tienen alma. Pero el hombre, Dios lo hizo diferente a los ángeles. Los hizo con un alma. Un alma que está intrínsecamente ligada al cuerpo y al espíritu. Es esa parte central. Esa parte central. Y el alma es lo que determina la individualidad, la personalidad. No hay dos seres humanos idénticos ni iguales. Todos los seres humanos son particularmente diferentes. Nuestras huellas digitales son diferentes. La niña de nuestros ojos son diferentes. Porque Dios nos hizo a todos único. Cuando Dios te hizo a ti, rompió el molde para que no hubieran copias. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Por eso somos especiales. Usted no se sienta menos que nadie, usted no se compare con nadie, porque el día que Dios te hizo una pieza única. Son como esas pinturas famosas que cuestan mucho dinero porque son únicas. Gloria al nombre del Señor. Todos nosotros tenemos un potencial. Todos nosotros fuimos creados con un propósito grande delante del Señor. Entonces, en ese momento, cuando Dios forma al hombre y lo hace tripartito, y el hombre fue esa alma. Muchas veces al hombre le llaman un alma viviente. Y es porque el alma es el yo. El alma es el centro. En el alma es donde está la voluntad. Allí está la voluntad. Y allí están los pensamientos. Y allí están las emociones. Así que el alma es el árbitro. Porque el alma está ligada al cuerpo y está ligada al espíritu. Y el alma decide a dónde se inclina. Si se inclina al cuerpo, entonces se fusiona con el cuerpo para satisfacer los deseos del cuerpo. O si se fusiona al espíritu, entonces se somete al espíritu. Por eso nadie nos puede obligar a hacer nada, ni aun Dios violenta tu libertad, ni aun Dios violenta las decisiones que tú tomas, porque Dios nos hizo con libre albedrío. Y es lo especial de cada uno de nosotros. Pero hay que entenderse, hay que conocerse. Gloria al nombre de Jesús. Cuando Adán y Eva estaban en su estado de la inocencia, ellos tenían el orden correcto. Ellos eran espíritu, alma y cuerpo. Y ellos estaban en comunión con Dios y estaban sometidos a Dios. En el momento en que Satanás tienta a Eva, está tratando de tocar sus emociones y está tratando de llevarla a un plano de que hay algo que tú no sabes. Aquí en este árbol prohibido hay un secreto. Tú puedes conocer el bien y el mal, donde está el intelecto. Así que Eva fue tentada por el conocimiento. Saber, conocer, gloria a Dios, el bien y el mal. Pero déjeme decirle que
no necesitamos conocer el bien y el mal. Necesitamos conocer al Dios bueno, al Dios eterno, al Dios todopoderoso, porque ahí está nuestra victoria y ahí está nuestra bendición. Entonces, Eva fue tentada y vio que ese árbol era codiciable para alcanzar conocimiento. Y comió. La palabra dice que Adán no cayó a la forma de Eva, aunque comió. Pero no lo hizo porque quería conocimiento, sino porque Eva le dio, y por complacer a la mujer, él dijo: es mejor estar en paz con Eva que meterme en problemas. Y comió. Y eso fue un error, porque a veces hay que tomar decisiones por el bien. Pero lo que vemos es que Eva fue tocada en sus emociones y en su intelecto, y ella come y se abren sus ojos. Los de Adán también se abren, y a partir de ese momento ellos ya no son más gobernados por el Espíritu. En ese momento en que ellos caen en pecado es cuando se produce la muerte espiritual, porque pierden ese contacto y ese sometimiento con el Dios Todopoderoso. Ahora son almáticos, ahora van a vivir por sus emociones, por su intelecto, por sus pensamientos. Y así se produce la caída del ser humano. Y hoy por hoy vivimos en un mundo donde la gente está dominado por sus razonamientos, por su intelecto, por sus conocimientos terrenales. Y eso le da un estado, porque se desconectan de la fuente, se desconectan de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Si nosotros, para ilustrar un poquito lo que somos, podríamos pensar en una bombilla. Una bombilla tiene, digamos, el alambre, la corriente y la luz. Una vez la corriente actúa sobre el alambre, se produce la luz. La luz vendría a ser como el alma, la electricidad como el espíritu y el alambre como el cuerpo. Esto es una ilustración imperfecta, pero nos habla de esa combinación tripartita que debe funcionar de manera correcta. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hoy queremos hablar de vivir en el Espíritu. Queremos hablar de que tenemos un hombre interior. Un hombre interior que cuando el alma decide obedecer al cuerpo, entonces el espíritu, que es lo más importante, el espíritu que es lo más noble, el espíritu, porque es con el espíritu que nos comunicamos con Dios, es con el espíritu que adoramos a Dios, es con el espíritu que servimos al Dios Todopoderoso. Pero cuando el alma se corrompe y el alma se liga al cuerpo, entonces el espíritu languidece, está como muerto, aunque está ahí, pero está desconectado de Dios. Y cuando eso sucede, como el alma es donde está la voluntad y donde está el dominio, el alma también tiene el poder de conquistar al espíritu humano y corromperlo y unirlo para que sencillamente se dobleguen a los deseos temporales de la carne. Todo eso sucede dentro de tu alma, dentro de tu centro de control. Esta realidad, amados hermanos, nos lleva a que cuando Jesús viene a nuestras vidas, Él vuelve a cambiar el orden. Porque cuando estábamos muertos en delitos y pecados, entonces llega Jesús a nuestras vidas. Y en ese momento nos salvó el Señor, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la regeneración de
el Espíritu Santo en nosotros. Y cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, cuando Jesús entra en nosotros, entonces nuestro espíritu es vivificado. Gloria al nombre del Señor. Y vuelve a entrar en el orden correcto. Espíritu, alma y cuerpo. Pero ese proceso, como vivíamos en la carne, como vivíamos en el alma, muchas personas creen que el hombre es dual, que solo tiene dos partes, alma y cuerpo. Y que el espíritu realmente no existe, sino que es lo mismo alma que espíritu. Este tipo de definición realmente hace que las personas no puedan diferenciar en las dos naturalezas, la naturaleza del alma y la naturaleza del espíritu. Pero la Biblia específicamente dice que nosotros tenemos un espíritu humano. Amén. Eso lo podemos ver en el libro de Zacarías, capítulo 12, verso 1. Dice que Jehová crea en el hombre el espíritu humano. También dice la palabra en Romanos 12, 16, que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu. Entonces, esta realidad es sumamente importante. Y cuando usted viene al Señor, a veces usted no entiende todo esto. Y usted no puede discernir esas diferencias. Pero hay personas que aunque no tienen todo el conocimiento, sí tienen la experiencia espiritual. Sí entran en el mundo de la adoración, entran en el mundo de oír a Dios, entran en el mundo de ser sensible al Espíritu Santo. Tienen la experiencia. Hay otros que tienen mucho conocimiento y que ellos te saben definir el alma, definir el espíritu, definir el cuerpo, pero no son espirituales. Esos no tienen una vida espiritual, aunque tienen el conocimiento, no tienen la experiencia. Y hay un tercer grupo que es el mejor, que es los que tienen la experiencia espiritual y también tienen el conocimiento bíblico de que ellos son espíritu, alma y cuerpo, y que ellos saben diferenciar lo que es alma y lo que es espíritu y lo que es cuerpo. Esperamos que en esta iglesia el Espíritu de Dios nos lleve a otro nivel, porque no siempre vamos a tomar leche, no siempre vamos a hablar del arrepentimiento, no siempre vamos a hablar de justificación. Llega un momento que hay que comer vianda, que hay que comer cosas más profundas, que hay que entender el mundo espiritual en su dimensión y que nuestros ojos sean abiertos. La dimensión de iluminación para entender la palabra puede variar de una persona a otra, pero todos tenemos derecho en Dios a ser iluminados para entender la palabra y para tener la revelación de parte de Dios. Entonces, el alma, amados hermanos, es el asiento de las emociones, es el asiento del intelecto y de los pensamientos, y allí se toma la decisión de si el alma va a obedecer al espíritu o va a obedecer a la carne. Y usted tiene que reconocer cuando usted está actuando en sentimiento, cuando usted está actuando por emoción. Usted tiene que reconocer que muchas veces, porque el alma, como dice la palabra, el corazón es engañoso más que todas las cosas
y perverso, porque un día usted está arriba y al otro día estás abajo. Muchas veces el alma te hace creer que ya lo entendiste todo, pero cuando viene cualquier problema, cuando viene cualquier situación, tú empiezas a tener un cambio emocional, tú empiezas a tener un cambio de actitud, porque sencillamente tú estás gobernado por las circunstancias. Pero la gente que sirve a Dios no están gobernados por las circunstancias, no están gobernados por las pruebas ni por las dificultades, sino que vivimos por la palabra de Dios, vivimos por la revelación de Dios y el conocimiento del Señor. Entonces, ¿cómo vamos a dividir el alma y el espíritu? En el libro de Hebreos, en el capítulo 4 y verso 12, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y que es poderosa para partir los tuétanos y dividir el alma y el espíritu. Gloria al nombre de Dios. O sea que para usted entrar en esa dimensión del hombre espiritual, usted necesita que la palabra de Dios pueda marcar cuál es la frontera entre el alma y el espíritu. Así como cuando en el sacrificio en Israel se cortaba el sacrificio, todo quedaba al descubierto, los tuétanos, todo lo que había en ese animal quedaba al descubierto cuando eran cortados. Así es la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios trata contigo, el cuerpo será revelado, el alma será revelado, el espíritu será revelado, y tú quedas como desnudo delante de Dios para reconocer cuáles son tus motivaciones, por qué tú haces lo que haces. Oh, gloria al nombre del Señor, porque el alma es algo es algo que toma diferentes posiciones, como el camaleón, que cambia de colores. Pero el espíritu, cuando está conectado con Dios, es solo luz. Amén. Es solo luz. Y ahí tenemos que llegar. Ahí tenemos que llegar a tener esa vida de intimidad, esa vida de relación con el Señor. ¿Qué es el espíritu entonces? Hay que diferenciar que el espíritu del hombre no es el espíritu de Dios. Tú tienes un espíritu y el Espíritu Santo es otro. Pero el Espíritu Santo viene y habla a tu espíritu. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hay en tu espíritu? ¿Cuáles son las funciones de nuestro espíritu? Hay tres cosas que podemos mencionar en el espíritu. Una es la conciencia, la intuición y la adoración. Estas tres cosas se originan en el espíritu. La conciencia, ¿qué es? La conciencia no tiene que ver con los sentimientos del alma, con los pensamientos ni las emociones. La conciencia es algo que Dios puso, que determina lo que es bueno y lo que es malo. Que cuando tú estás haciendo el mal, tu conciencia te reprende. Tu conciencia te dice, eso es mentira, eso es engaño, eso es adulterio, eso es fornicación. Es una conciencia que es como una alarma. A veces el alma calla al espíritu y dice, cállese la boca. Y la corrompe, y entonces llega a un punto que tu conciencia se cauteriza. Y que tú no sientes nada y tú no oyes nada. Pero generalmente tú deberías tener conciencia. Cuando una gente muy mala dice, ese tipo no tiene conciencia. Como que nada los reprende, nada le muestra el mal. Gloria a Dios. Entonces, la conciencia está en el espíritu, algo que Dios puso ahí. Y cuando tú estás en Cristo, esa conciencia se enciende. Esa conciencia está a su máxima potencia. Esa conciencia es un radar que pi, 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 pi. Cada vez que tú quieres hacer algo malo, ahí está tu conciencia, alertándote de que eso a Dios no le gusta, de que eso a Dios no le agrada. ¿Qué otra cosa hay en el espíritu?
la intuición. La intuición es un sentido del espíritu. Y en la intuición es porque sin que tú tengas el conocimiento, sin que lo hayas razonado antes, sin que tú lo hayas leído en ningún libro, tú tienes algo del espíritu que puede identificar, discernir lo que es bueno, lo que es de Dios, si el espíritu es de Dios, si no lo es. Eso es un discernimiento especial. La intuición es una revelación. Como cuando el Señor le dijo a Pedro, esto no te lo ha revelado carne ni sangre. Nadie le dijo a Pedro, la gente decía que Jesús era Elías, que era un profeta, que era esto. Y Jesús le pregunta, ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Y entonces Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso no te lo ha revelado carne ni sangre. Entonces eso es intuición. Esa revelación interna, y cuando uno vive en el Espíritu, uno va a ver lo que no se ve, uno va a tener ese sentido para comprender. A veces no vaya por este camino, no vaya por aquel, porque hay una intuición del Espíritu Santo, decisiones que vamos a tomar, que el enemigo nos quiere llevar por una ruta extraña, pero tú vas a tener ese sentido espiritual. Gloria al nombre del Señor, porque las cosas secretas de Dios, el Espíritu Santo la va a revelar a tu espíritu, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre. Dios la va a traer, Dios la va a revelar. Cuando tu hombre interior sale, y tú ahora puedes oír la voz de Dios y puedes ser dirigido por Dios, se desarrolla la intuición. Y la adoración y la alabanza, eso se desarrolla en el espíritu. Realmente en la carne no se puede alabar a Dios, ni en el alma. Hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Porque cuando hablamos de adoración, uno adora a quien conoce. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien le predique? Así que para usted adorar, usted necesita tener intimidad. Usted necesita tener relación. Por eso los que son hijos de Dios, el Espíritu Santo le da testimonio. El Espíritu Santo le da testimonio de que son hijos de Dios. Y usted se puede quebrantar delante de Dios. Y Dios no desprecia un espíritu humillado, un espíritu quebrantado. Gloria al nombre de Jesús. Hay una revelación de Dios que viene para que nuestros ojos sean abiertos, nuestros oídos sean abiertos y podamos adorar al Señor de verdad. No estar como espectadores viendo que dicen, pero que no hay nada que te conecte con Dios. Si esa es tu situación, tú necesitas romper el cascarón para que el hombre interior salga. Hay muchos cristianos que son carnales. Los corintios, el apóstol Pablo, ustedes tienen necesidad de leche, le dice, y ustedes son carnales. Y ellos hablaban en lengua, ellos tenían dones, pero eran carnales, porque había entre ellos pleito, contienda. Unos decían que eran de Pablo, otros decían que eran de Pedro, otros decían yo soy de Cristo. Y habían grupismo. Cuando la gente está en el espíritu, no provoca divisiones. Cuando la gente está en el espíritu, no provoca chisme. Cuando la gente está en el espíritu, no provoca conflicto. Porque la gente que está en el espíritu viven en la tercera dimensión. Oh, gloria a Dios. La gente que está en el espíritu están conectada con Dios. Están conectada con el Espíritu Santo. Son gente que Dios ha iluminado y que han entrado en otra dimensión. Ahora, todos comenzamos en el Señor con leche y comenzamos gateando.
Pero no nos podemos quedar así toda la vida. Nosotros tenemos que aprender que hay que despojarse. Amén. Hay que despojarse del viejo hombre. Y eso es lo que dice en Colosenses en el capítulo 3 y verso 5. Haced morir en vosotros todo lo terrenal. Porque si vamos a ser espirituales, el orden viejo, el orden del hombre caído, el orden de satisfacer los deseos de la carne, eso tiene que morir. Porque usted ahora va a vivir en una vida nueva. Usted va a vivir en un camino nuevo. Usted ahora será una nueva creación en Dios. Y usted no puede vivir en las dos cosas. Usted no puede dar agua dulce y agua salada. Usted no puede producir diferentes frutos. Un mismo árbol no puede producir diferentes frutos. Oh, amados hermanos, si estamos conectados a la vid verdadera, el fruto que vamos a dar es el fruto de Cristo. Es el fruto de una vida cambiada. Es el fruto de una vida transformada. Y hay que hacer morir en nosotros todo lo terrenal. Y usted sabe la lista: adulterio, fornicación, inmundicia, mentiras, pleitos, iras, contiendas, disensiones. Todo eso es carne terrenal. Y eso hay que despojarse del viejo hombre que está viciado y revestirse del nuevo hombre, creado según Dios, creado a la imagen de Dios. Ese es el hombre interior, ese es el hombre espiritual, porque cuando usted nace de nuevo, entonces usted adquiere la naturaleza de Dios. El espíritu humano puede estar vacío y muerto hasta que el Espíritu de Dios entra a él, hasta que Cristo entra a él. A veces hay personas que son fuertes en espíritu porque lo tienen y no tienen a Dios y son fuertes. Pero como son fuertes en espíritu, ellos se pueden comunicar con el mundo espiritual. Claro, el mundo espiritual con el que ellos se van a comunicar es con el diablo. Y ahí están los brujos, están los hechiceros, y hay gente que tienen una cierta visión espiritual, pero desviada. Pero cuando tú naces de nuevo, cuando tú vienes a Cristo, entonces la imagen de Dios viene sobre ti. Hay un nuevo hombre y es real. El nuevo nacimiento es real. Aunque tú no vuelvas a meterte en el vientre de tu madre, porque ese no es el nacimiento que se quiere, tú vas a nacer de Dios. Tú vas a nacer de agua y de espíritu. Gloria al nombre del Señor. Tú vas a tener la naturaleza divina, porque no somos engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino que somos nacidos de Dios. Somos nacidos de Dios, y de tal palo tal astilla. Usted va a ser como Dios, como Dios. Cuando usted se identifica con Dios, usted va a ser como Dios. El que se une al Señor es un espíritu con Él, dice la palabra. Y ese es el hombre espiritual, un hombre que está unido con el Señor y que el alma ahora se tiene que someter. Ahora no es el alma que va a ordenar al espíritu para llevárselo a janguear con las cosas del mundo, sino que el Espíritu ahora manda, el Espíritu ahora gobierna, el Espíritu ahora le dice: alma mía, alaba a Jehová, gloria al nombre del Señor, alma mía, vamos para la iglesia, alma mía, vamos a servir a Dios, alma mía, vamos a hacer la voluntad de Dios. De repente alguien te ofende y te hiere y la carne te dice: vamos a arrancarle la cabeza. Y el Espíritu te dice: tranquilo, perdónalo.
porque a ti te perdonaron también. Entonces, ese es el orden correcto. Cuando entonces ahora el hombre nuevo, vamos a ser lleno de entrañable misericordia, vamos a ser lleno de amor, vamos a ser lleno de bondad, vamos a ser lleno de benignidad, vamos a ser lleno de paciencia, vamos a ser lleno de fe, vamos a ser lleno de mansedumbre, vamos a ser lleno de dominio propio y vamos a caminar en esta tierra como hijos de Dios. Vamos a caminar en esta tierra como luz del mundo. Vamos a caminar en esta tierra como sal de la tierra. Gloria a Dios. Y no es tan fácil vivirlo como hablarlo. No es tan fácil. Porque para destronar la carne hay que darle duro. Hay que matarla. Hay que tener determinación. Si no, usted va a escuchar una vocecita que te dice, please, hagamos esto, hagamos aquello, hagamos lo otro. Y el alma va a estar ahí entre dos. El espíritu que le dice, ten cuidado, alma. Y el alma que recuerda lo viejo cuando ella jangueaba con la carne, entonces somos tentados de nuestras concupiscencias pasadas y nos quieren arrastrar a eso viejo. Por eso hay que orar sin cesar. Hay que estar todos los días en la cruz. Señor, el clavo más grande que haya, pónmelo. Señor, ponme una corona de espina como la que tú tuviste. Señor, todo mi cuerpo lo presento en sacrificio vivo, que es mi culto racional. Óyelo, cuerpo, tú estás crucificado, tú te sometes, tú vas a hacer la voluntad de Dios, tú vas a caminar con Dios, tú vas a vivir para Dios. Aleluya. Y eso es una determinación. Eso es una decisión que usted toma. Y entonces usted verá lo que va a pasar. Ese espíritu que estaba ya pequeñito, acongojado, que no lo dejaban ni hablar, él decía, mira, vamos para la iglesia, cállese la boca, que hay un partido de fútbol hoy. Usted se está volviendo loco. Está bien, dice el espíritu, tranquilo. Dice el espíritu, mira que tú no puedes tomar alcohol porque los borrachos no entran al cielo. Cállese la boca. Usted no sabe que vienen unos amigos míos y nos tenemos que dar unos traguitos por ahí. Y el espíritu dice, mira que hay una tentación, esa mujer que te está mirando raro puede ser peligroso para ti. Y dice el alma, tranquilo, yo sé lo que hago. Y el pobre espíritu lo tienen pero ahí aplastado. Pero un día viene la unción, pero un día viene el Espíritu Santo y el Espíritu se crece dentro de ti y la carne entonces se someterá y el alma se someterá y tú serás una persona que vive en el Espíritu, que anda en el Espíritu, y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te dará el poder, te dará la autoridad para que tú venzas. Para que tú venzas, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Cuando usted se decide a vivir en el espíritu, usted va a recibir recursos, usted va a recibir ayuda, usted va a recibir poder. Y el Espíritu Santo te va a decir, no te amedrentes, tira para adelante, espíritu, porque tú vas para el trono, tú vas a gobernar, tú vas a estar en la cabeza. Gloria al nombre del Señor. Y en este día, amados hermanos, vamos a tomar una determinación y una decisión. No vamos a jugar a la religión, porque ciertamente Dios es luz y en Él no hay tiniebla. El que decide caminar con Dios tiene que decidirse a vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu y hacer todo lo que haya que hacer para nacer de nuevo de verdad.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Nos vamos a parar con fortaleza, con determinación y lo viejo para afuera. En el nombre del Señor. Porque en la casa de Dios, huerto de oración, vamos a vivir el evangelio original, el evangelio primitivo, el evangelio donde todo el que entre por esa puerta va a percibir que Dios está aquí, que el Espíritu Santo está aquí, que el gobierno de Dios se ha revelado en esta iglesia. Gloria al nombre del Señor. Yo quiero que mi hombre interior tome el poder total. Yo quiero buscar a Dios. Y lo seguiré buscando con todo mi corazón. Y yo te animo que hagamos equipo. Que todos en esta iglesia tengamos como objetivo principal que gobierne el Espíritu. Y que nos examinemos para matar lo que hay que matar. Amén.